Buenas noches. Este es el programa número 69 de Corrientes, antes y ahora. Un programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Un programa de 1 hora de duración se transmite por Canal 4, Cabletel, Mercedes Corrientes, los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles luego del informativo de este canal y se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos, otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina, las empresas grandes y pequeñas que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes, antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, a Omar Tunino Lugo, Romina Lugo y José María Calderón. Y a los que nos apoyan, que nos patrocinan para poder transmitir este programa. Y en especial a todas las personas que nos acercan datos, incluso en muchos casos nos corrigen y nos apoyan, nos dan ánimo. A todos ellos, muchísimas gracias. Tengo acá el material de la Organización Mundial de la Salud respecto a la droga. De 14 a 17 años. Hablar sobre la forma en que el alcohol y otras drogas enferman y limitan las oportunidades en el futuro. Tratar de que los hijos adolescentes tengan información sobre el tema. Reunirse con otros padres, informarse, asegurarse de que en las fiestas y salidas donde van los chicos no se consume droga ni alcohol. Y hay un consejo también de la Organización Mundial de la Salud para los padres. Enseñarle desde pequeños los valores de la vida, honestidad, autoestima, responsabilidad, respeto a la autoridad, tratar de que sus actos coincidan con sus palabras. Los niños perciben rápidamente cuando sus padres mienten. Ser claro, explicarles las razones en las que se basan las normas de comportamiento. Saber escuchar, asegurarse de que su hijo pueda acudir a usted para hacerle preguntas o contarles sus problemas. Transmita mensajes claros, especificando los riesgos sobre el uso de drogas. Ante un planteamiento, jamás responda deberías, si yo fueras tú, o cuando yo tenía tu edad. En cambio diga, comprendo que a veces es difícil, o juntos vamos a resolver el problema. Si su hijo le dice que usted no quiere oír, no lo ignore. Asegúrese de que entienda lo que él plantea. Bueno, estos son los consejos de la Organización Mundial de la Salud respecto a las drogas. Bueno, también tengo también algo sobre la depresión.
es una enfermedad mental. ¿Cómo detectar las señales para ayudar a quien la sufre? Este trastorno no es una cuestión de falta de voluntad ni elección personal. En el mes de la prevención del suicidio, cómo acompañar y cuándo consultar al médico. La depresión no es estar triste, es una enfermedad. Reitero, es una enfermedad, como tantas otras que conocemos. No es una reacción normal a una situación difícil de la vida y tampoco es una cuestión de carácter o poca fortaleza y no es una elección de la persona que la padece. Quienes sufren depresión también pueden sonreír, contar un chiste, publicar una foto alegre en las redes sociales o viajar y pasear en familia. Sin embargo, su sufrimiento está ahí, intangible, quizás porque la persona hace lo que puede para ocultarlo. Es una enfermedad generalmente influenciada por determinantes de tipo biológico, psicológico, social o emergente. La Organización Mundial de la Salud señala que la depresión es un trastorno mental común y es la principal causa mundial de discapacidad. Se estima que en todo el mundo el 5% de los adultos padecen este trastorno, lo que equivale a unos 300 millones de personas a nivel global. Bueno, en el próximo programa voy a seguir tratando el tema de la depresión, que como dice la Organización Mundial de la Salud es una enfermedad y es tratable y que hay muchas personas que lo padecen, aunque no lo parecen. Bueno, invitado por el profesor Alejandro Tomás Duarte, fui a la escuela normal donde di una charla a los jovencitos, a los chicos de tercer año, que ellos están haciendo un video sobre el asesinato de una docente que quedó en misterio e impunidad. Entonces, como dije, di una charla, hablé con los chicos y sobre María Inés Perini Costa, que tenía 48 años. Era directora de la Escuela Normal Manuel Florencio Mantilla de Mercedes. La hallaron sin vida, con la cabeza destrozada, a fines de junio de 1967. Era soltera y vivía en un anexo del establecimiento. La abrupta interrupción de la rutina de una docente despertó la intriga de las autoridades del establecimiento educativo donde se desempeñaba. La mujer vivía sola en un anexo del local escolar. Decidieron verificar por qué no respondía al llamado de la puerta ni contestaba el teléfono. Treparon por una ventana de la planta alta que permite el acceso a una galería que tiene comunicación con el dormitorio y observaron que la pieza estaba en orden. Al bajar por la escalinata al pie, hallaron el cadáver sobre un charco de sangre seca. Hacía días que la habían matado. Sabían que la víctima mantenía hacía un tiempo relaciones con Jorge W. Tresenquico, un viajante nacido el 23 de marzo de 1915, 3 años mayor que ella.
fue detenido y trasladado a Paso de los Libres como principal sospechoso. Unos 100 testigos desfilaron por el juzgado. 2 años más tarde recuperó la libertad por falta de mérito. El crimen quedó impune y rodeado de misterio. Bueno, María Inés Perini era la directora entonces de la Escuela Normal Manuel Florencio Mantilla, Normal Nacional de Maestros. Esta, reitero, era una escuela nacional. Entonces los hechos que allí ocurrían debían ir y ser juzgados e investigados por la justicia federal. El juez que está en Paso de los Libres de la justicia federal, y allí está Gendarmería, y también puede investigar estos hechos que ocurren en un establecimiento o en un lugar nacional por la Policía Federal. Bueno, María Inés siempre venía temprano. A primera hora estaba en la escuela, en la dirección, y ese día no apareció, no vino. No se preocuparon demasiado, porque podía ella haberse ido a Concordia, donde era su familia, pero siempre que se iba a algún lado avisaba, ya decía que tal día no iba a venir, y entonces esperaron hasta que, bueno, ella vivía donde ahora es el Jardín de Infantes de la Escuela Normal, ahora provincial, Manuel Florencio Mantilla, y entraron, como lo había especificado acá en la crónica que se hizo en esos días, en una importante revista nacional. Esto realmente fue una noticia que conmocionó no solo a la ciudad de Mercedes, a la provincia de Corrientes, sino a toda la nación. Asesinaron a la directora de una escuela normal nacional, y como se especifica acá en la crónica, este crimen quedó impune. Este crimen fue en aquella época lo que hoy sería un femicidio. Fue muerta por su amante, por su pareja. ¿Y por qué no se investigó más esto? A pesar de que desfilaron más de 100 testigos, que muchos de ellos no habrán, o la mayoría no habrán aportado absolutamente nada, porque eran gente que no sé, algún dato, pero otra cosa no. En principio que se ensució la escena del crimen. Cuando ocurre un crimen, un hecho de esta naturaleza, hay que vallarlo, nadie se tiene que acercar, no puede haber huellas, otra gente que va a aportar sus huellas, pero esta se ensució, pero no de una forma porque quisieron hacerlo, sino porque llegó gente, se llamó a la policía local, que no tiene, reitero, no tenía jurisdicción, seguramente ingresó allí, vino el médico de policía, quien limpió, no se sabe por qué, el lugar, quizás por, no sé, por alguna razón, o lo hizo así por un impulso. Se borraron muchísimas huellas, hubo mucha gente que estuvo allí, es decir, quedaron sus huellas allí marcadas, y la del asesino no. Bueno, entonces la escena del crimen quedó totalmente adulterada. Después comenzó a actuar entonces el juzgado federal, vino la Policía Federal, Gendarmería, a investigar todo esto. Alguien que trabajaba
en la estación del servicio que está enfrente de donde vivía María Inés Perini, Reitero, donde ahora es el jardín de infantes de la Escuela Normal Provincial, ahora, antes Nacional, decía que algunas noches, muy noches, entraba esta persona, pero que no podía. Me manifestó esto a mí con una charla después, que él no podía asegurar quién era, porque obviamente que en aquella época la iluminación no era como la actual, sino era bastante pobre la luz. Y que él fue amenazado para que no diga, no identifique, y después fue despedido de su lugar de trabajo, y que se estaba yendo para el norte. Estuvo en un campo que yo tenía muy cerca de ahí pintando, y me dijo que se iba para el norte, seguramente que le habrán dado algún dinero, y esta persona que podía haber aportado algún dato se fue. También se dijo, o se sacó en conclusiones, que no se investigó demasiado, porque en aquella época la moral era la misma que ahora, pero se la trataba de distintas formas. Yo le comentaba a las jóvenes que las alumnas de la escuela tenían que ir con guardapolvo y a mitad de pierna, el guardapolvo de la rodilla hacia abajo. El pelo tenía que estar recogido, no se podían pintar. Me contaba una señora ahora que cuando ella iba a la escuela normal, la llamó la vicedirectora y le dijo que por qué había venido acompañada a la escuela y una cantidad de cosas, y esta joven, que tiene su carácter, y lo tenía entonces también, y le dijo: escúcheme, yo no vine con nadie, yo vengo a la escuela con mis amigas, con las que salgo a dar una vuelta ahí por la plaza, pero siempre yo a esa persona que usted me dice que me acompañó, yo ni la conozco, no sé ni quién es. Bueno, entonces la directora le dijo: bueno, está bien, me equivoqué, y todo quedó ahí. Pero esto lo digo para graficar de cómo era la moral entonces, cómo eran las normas morales. Y que una directora de una escuela normal nacional que aparezca, que también era muy severa, muy buena directora, muy buena profesora, que aparezca teniendo un amante, realmente eso iba a ensuciar y mucho su reputación. Entonces seguramente que no habrán investigado tanto. Son todas conclusiones que se sacaron con el tiempo, no sé si esto es así. Hay algunos hechos, por ejemplo, un alumno que fue aplazado, dijo: a esta vieja la voy a matar. Y justo contaba él después, que esa noche él salió antes del cine porque no tenía que hacer algo, y bueno, y entró como gran sospechoso, que lo llamaron varias veces y demás. Obviamente no tenía nada que ver con esto. Bueno, entonces esto es lo que más o menos conversamos con los jóvenes allí en la escuela normal. Reitero, el profesor Alejandro Tomás Duarte está haciendo un video, y muy buena la labor de este profesor que se ocupa de difundir la historia nuestra, de la escuela, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, porque como decimos siempre, muchas veces sabemos más de Napoleón y de otros próceres o personajes mundiales que lo que ocurrió en nuestro Mercedes, lo que ocurrió en este caso en el establecimiento donde están yendo estos jóvenes a estudiar, y también
les dije que la escuela normal es una de las pocas, acá en la provincia seguro que la única, y en el país quizás también, no sé, en el mundo, donde asesinaron dos directores, María Inés Perini y López Rodríguez. Los dos directores de la escuela normal fueron asesinados. Bueno, entonces también agradezco a los jóvenes que prestaron mucha atención. Una vez que finalizada la exposición me hicieron numerosas preguntas. Se ve que estaban muy interesados por este hecho que en aquel entonces fue muy conmocionante, pero que ahora cuando lo relatamos también siguen conmocionando a muchas personas, que incluso algunas dicen: yo no sabía de esto. Yo esto lo publiqué en una de mis páginas y me llegaron numerosísimos comentarios y aclaraciones y demás, que en algún momento quizás lo podamos seguir tratando. Entonces fue el asesinato, que sería un femicidio actual. Esta figura del femicidio surgió hace 2 o 3 años atrás. En aquella época era un asesinato nada más, ahora es un femicidio, de la docente, como dice la noticia, que fue publicada en la revista Así, que era una revista muy, muy leída y que tenía todo este tipo de causas en tapa, el asesinato que quedó en el misterio y la impunidad. Bueno, ahora voy a ir a algo que escribió, que yo lo había ya dicho en el programa anterior, un escritor, Felipe Petete Avellanal. La incontenida carga de Salazar. El coronel Salazar, al frente de los celestes, avanzaba a través de los esteros del Batel. Eran 400 jinetes de la famosa caballería payubrera. Cuando estos hombres se movían, llevaban consigo la trilogía perfecta de la victoria: buenas lanzas, extraordinarios jinetes nacidos y criados en una zona ganadera y la mejor caballada de todo Corrientes. Generalmente la victoria era su compañera de ruta. Esta vez atravesaban los bañados arenosos del río Batel y, al querer salir de ese fofadal, distinguieron a los colorados, atrincherados delante de ellos, cerrándole el paso. Salazar dispuso a su gente y la arengó, pues en el otro bando, bien lo sabía, militaban hombres probados y buenos jefes. Además, los celestes perdían potencia en el terreno huidizo del estero. Cargaron, sin embargo, llegando hasta las mismas líneas coloradas, y allí fueron rechazadas. Salazar, empecinado, reiteró la carga. Nuevo sangriento rechazo. La victoria se mostraba esquiva ese día, en que la caballería payubrera se achicaba entre el agua, el barro y la arena de los esteros del Batel. A todo esto, la tarde caía. Parados a prudente distancia, los celestes se mantenían indecisos. Salazar sacó debajo de los cojinillos un chifle o una limeta cargada con caña paraguaya. Gustó un trago, prolongado trago, y lo pasó a su asistente. Al coronel y así Checatú en Decatú fueron terminando el agua ardiente. En esta espera, el caballo de Salazar, un zaino malacara, había tomado la nerviosidad del jinete, cosa muy común en el caballo de guerra, que
presiente el peligro. El zaino alzaba las manos sostenido apenas por las riendas. En uno de esos envites Salazar, sin proponérselo, cerró espuela y el animal, al sentirse tocado, saltó derecho hacia adelante, hacia el enemigo. Inútiles fueron los esfuerzos de su jinete por contenerlo. El zaino Yurjatá, boca dura, afirmó la quijada sobre el pecho y prosiguió la atropellada. El asistente comprendió la situación y, levantando su lanza, gritó: ¡Yajá! ¡Vamos a pelear junto a nuestro jefe! ¡Yajañandere coñanderuichá! Vamos a pelear junto a nuestro jefe. Allí lo hicieron en medio de una ensordecedora gritería, en esa jugada brutal del todo nada que el destino les había preparado. Salazar logró atravesar las filas coloradas esgrimiendo una larga lanza de Guayacán con 3 virolas de plata, regalo de su compadre, el coronel Marco Ascona. Lo hizo lanceando al mejor estilo antiguo de punta y regatón, y contando quizás con el auxilio de Dios, que quiso preservarlo para esta vez. El resto de la tropa pasó tras su jefe y ya sobre tierra firme se detuvieron los celestes y recuperaron el dominio de la acción. Volvieron a la carga, se entreveraron las lanzas que prendieron su duro mensaje de muerte, florecido en el brusco vermellón de sangre reventada en un alarde de coraje repartido. Ganó el mejor jinete y la mejor caballada de los payubreros. Los colorados abandonaron el campo raudamente, disputando, cediendo la victoria. Aquella noche corría en el campamento de los vencedores un vino ruidoso y bullanguero. Salazar y el asistente mateaban junto a un fogón. De pronto el asistente dijo: Oñeraroja tápora, los divisa puitá. Pelearon duro y lindo los divisas coloradas. Así es, correntino, como nosotros, asintió el coronel. Era el noble reconocimiento a la lealtad y al valor de nuestra gente. Siempre admira, esté donde esté, el enemigo o el amigo. La tropa en retirada vivas perseguía la exaltación al triunfo, alzándose al oír una voz que decía: ¡Viva el coronel Salazar, que cargó solo! El aludido y el asistente, en silencio, se observaron. Luego se hermanaron en una amplia sonrisa de cordial comprensión, y Salazar, con esa sinceridad que tan solo se da en los hombres verdaderos, dijo: y pensar que fue mi caballo Zaino Malacara el que cargó solo. Y pensar que fue mi caballo Malacara el que cargó solo. Bueno, ahora vamos a ir. Recientemente falleció, anteayer, Roberto Beto Cara, quien yo he escrito sobre él, sobre su vida. Incluso ya lo habíamos leído en este programa. En algún momento vamos a reiterar sobre Roberto Beto Cara y le entregamos, allí está él, le entregamos un reconocimiento a su labor. Yo lo denominé el patriarca, allí está con su esposa, Beto Cara, quien tenía ahí estamos entregando, cuando yo presenté un libro y donde él está toda su vida. Después la vamos a leer. Este artículo sobre Beto fue publicado
el 8 de agosto del 2016. Roberto Beto Caran, el patriarca, jefe de familia, hijo de Martín Caran y María Simón. Beto, casado con Norma Emma Hansit, sus hijos Martín, José María y Daniel Roberto, cuatro nietos. Y Beto comenzó a trabajar muy joven, casi un niño. Ayudaba a Samuel Smolinsky, a quien Martín Caran, padre de Beto, le alquiló local sobre calle San Martín. Entonces, luego en alguno de los programas también vamos a reiterar lo que publiqué sobre Roberto Beto Caran, el patriarca. Realmente un hombre muy valioso, muy trabajador y bueno, que ya en estos momentos, como se suele decir, ya está descansando en paz. Ahora vamos a ir al fusilamiento en Mercedes Corrientes. El primer periódico de Mercedes se llamó Democracia y fue fundado por los hermanos los doctores Avelino y Eliseo Verón en el año 1879. En el año 1985 yo fundé un periódico del mismo nombre, Democracia, que se había establecido recientemente. Entonces, el primer periódico, Democracia, con el nombre de Democracia, 1879, y el segundo fue 1985. El primero lo fundaron los doctores Avelino y Eliseo Verón, y el segundo yo, Francisco Fresini. El padre de los hermanos Verón fue fusilado en la Plaza 25 de Mayo el 2 de mayo de 1853 por orden de Nicanor Cáceres, comandante militar de una disputa que hubo entre ellos. Fue el primero y único fusilamiento que hubo en la zona y fue acá en la Plaza 25 de Mayo y ocurrió el 2 de mayo de 1853. Yo publiqué esto y decían que Eliseo Isabelino Verón, emparentado con Juan Carlos Polanco, Alicia Lescano, consta en un libro de historia. Alcides Solari, siempre leo sus informes, son buenos, pero me gustaría saber más sobre este tema. Chicha Margarita dijo, no tenía idea de esto, buenísimo, estaría informándonos siempre con cosas históricas. Chechel, Víctor Delgado, historias que muchos no conocemos. Cabito González fue por política, Corrientes complicada de esa época. Bueno, muy bien, dijo Cabito, muy buen don Fresini. Dice Miguel Fernández, eran los bisabuelos de Caíto González Verón, descendían de Verón de Astrada. Y acá una señora, Gladys Córdoba, dice, gracias por informar. Ahora vamos a ir a un chamamé. Como siempre, esto fue seleccionado por Omar Tunino Lugo. Entonces, chamamé Mangangá, por Gómezito. Pedro Pablo Gómez, Gómezito, Mangangá.
Bueno, ahora vamos a ir al video presentación de Choregó, Tigre Moreira, el ocaso de los Yaguareté, una historia de amor y venganza en los campos correntinos. Vamos a continuar entonces con el relato de Choregó, Tigre Moreira. Pero esto es como un infierno, le dijo ella. Vivimos como las vacas o los caballos, rodeados de montes y bañados, expuestos al ataque de los tigres o de los salteadores, nubes de mosquito, mosca y toda clase de insectos nos atacan. Él nos respondió. La conversación quedó allí. Estaba decidida. Ella iría a la ciudad de Corrientes y él se quedaría en los campos, allá en los campos de Yaguareté Corá. El tiempo pasó y pasó. Los hijos se llevaron a la madre y Choregó quedó solo al frente del establecimiento agropecuario. De tarde se sentaba mirando al sur. Su mente viajaba a otros lugares donde habitaban otras personas. A pesar de que había pasado gran parte de su vida en Concepción de Yaguareté Corá, no era su lugar en el mundo. Su espacio, sus afectos estaban en otro lugar. La vida y sus circunstancias lo habían obligado a estar en otro lugar, en otra tierra, con otras personas. Era como tener el inmenso campo como una cárcel. Su existencia había sido ficticia, estar y no estar. El terrible desarraigo lo había destruido como persona. Si volviera a vivir y se darían las mismas circunstancias, no huiría, moriría en su lugar de origen si fuera necesario. Yaguareté Corá, corral de tigres, lo había acorralado. Vivió en libertad, pero prisionero de sus sentimientos, de sus ansias de plena libertad. Allá lejos, Rosalía vio crecer a sus nietos. Sus vacas se aumentaron, sus instalaciones se arreglaron, modificó su casa, pero todo estaba igual en algún rincón. El sillón y el catre de Choregó no se había tocado. Estos objetos inertes lo estaban esperando para cobrar vida. Rosalía sintió que su existencia estaba llegando a su final. Una existencia marcada por la vana espera de su querido esposo. Una vida arruinada, una existencia estéril. Sentía que su paso por este mundo duró hasta que su esposo se alejó. Todo lo demás fue dolor, angustia y lágrimas. Se preguntó si no hubiera sido mejor haberse ido con él y correr los riesgos y morir si fuera necesario. La vida no tenía tanto valor para vivir lejos de sus seres queridos. Nada tenía retroceso. Ya estaba, y ahora se iba a ir de este mundo con un sabor muy amargo.
destruida por dentro, vacía solo. Solo ella sabía lo que había sufrido y añorado. Solo ella sabía de su amor por Choregó. Solo ella sabía lo que lo había y continuaba extrañando. Este amor lacerante le oprimía el pecho y la lastimaba, la agobiaba. Ya no quería vivir, ya no quería respirar. El paso del tiempo y el deber cumplido con su familia la eximían de continuar en este mundo. Muchos años vivió con la esperanza que regrese. Muchos años los dedicó a su familia. Ahora era el momento de ocuparse de ella. Y su lugar era allá abajo del frondoso árbol donde estaban las sepulturas de la familia. Se iba a ir con la esperanza que Choregó, su amado esposo, fuera allí también. Allá lejos, Choregó quedó solo. Dedicó más tiempo a sentarse bajo un frondoso árbol y mirar hacia el sur, mientras fumaba su cigarro. Su rostro imperturbable no transmitía sensación alguna. Era como tallado en un tronco de espinillo campana, seco. ¿Qué pensaba? Solo él sabía en qué estaba ocupada su mente. Salía menos al campo, delegaba sus tareas en su segundo, un hombre joven y muy trabajador. Los años iban pasando perezosamente, con cierta lentitud. Los hijos de la patrona venían de una vez en cuando para ver cómo estaban las cosas y vender algún animal. Siempre renovaban la oferta a Choregó para que vaya a la ciudad, pero la respuesta era la misma. Se negaba a abandonar el campo, el amplio espacio solitario, espacio que lo contactaban con la naturaleza. Allá lejos, Rosalía sabía que iba a morir pronto. Además lo deseaba nada, tenía retroceso. Era imposible modificar el pasado que condicionaba el futuro. Murió una noche. En sus visiones sentía la áspera mano de Choregó, su amado esposo, que tenía las suyas apretadas como tratando de evitar que se vaya, que lo deje. Pero ella suavemente se fue desprendiendo y luego de darle un largo beso y un abrazo interminable, murió en brazos de su amado esposo. Brazos imaginarios, mientras fugaces imágenes de la vida en común aparecían delante de sus desfallecientes ojos. Estaban cabalgando juntos o bañándose en las cristalinas aguas del río corriente, pescando algún dorado o cazando unos patos. Aquellos pocos años de juventud era el tesoro que se llevaba de este mundo. La vida, la existencia, había sido muy injusta. Con ella, con ellos, casi no pudieron disfrutar de su amor, de la compañía mutua, del simple hecho de tomar mate bajo un árbol. Todo había sido fugaz al término de sus vidas. Solo anhelaba verlo una vez más. Choregó a cientos de kilómetros de distancia, se sobresaltó en su cama. Algo lo agitaba y lo desconsolaba, nunca había sentido algo parecido. Su corazón palpitaba, su cuerpo se estremecía, sudaba y todos sus músculos se contraían. Dio un alarido de ira incontenida, semejante a la del tigre al sentirse morir, que una vez, hace muchos años, mató. También Choregó se sentía morir, lejos de su tierra, de sus afectos. Se sacudió con fuerza como si tuviera convulsiones y luego cayó a la cama, donde permaneció hasta
el amanecer. Bueno, muy bien, esto es otro de los capítulos de Choregó Tigre Moreira, el ocaso de los Yaguarete. Ir a la escuela en sulky. El sulky es un pequeño carruaje, por lo general para 2 pasajeros, que se utilizaba como una forma de transporte rural, ponderando por una sencilla construcción, escaso peso de 2 ruedas grandes y tirado por un solo caballo. Versátil, fuerte, liviano, de costo accesible y relativamente cómodo, sirvió tanto para afrontar un largo viaje como para llevar cada día a los chicos a la escuela. Su único motor era un caballo, por lo general un animal de silla, que por su mansedumbre había sido iniciado en el arte del buen tiraje con el mismo sulky, cuentan algunos como Alberto Martín Laviano. Muchos niños alemanes del Volga asistieron a la escuela transportados por un sulky, mientras sus padres trabajaban de puesteros o peones en un establecimiento rural solitario ubicado en algún lugar perdido en la inmensa pampa argentina. Viajaban con las piernas protegidas, con una gruesa manta a causa de las heladas durante los crudos inviernos, y las cabezas cubiertas con una lona fabricada con arpillera o algún otro material sobrante de la chacra para guarecerse de la lluvia durante los trayectos que solían representar varias leguas entre la ida y el regreso, motivo por el cual muchos de aquellos niños, sobre todo las niñas, no cursaron más de un segundo o tercer grado, como mi abuela y sus hermanos, que recuerdan que su madre dejó de enviarlos a clase porque sentía mucha pena verlos regresar de la escuela por el frío y las manos y las orejas coloradas, casi violáceas. Son historias cotidianas que pueden leerse en los libros, los que el tiempo se llevó. La infancia de los alemanes, la infancia de los puesteros correntinos. Asimismo, el sulky era utilizado para otros menesteres. Se rememora, se usaba para realizar las compras en los pueblos o en las estaciones de trenes, en las grandes cooperativas y los almacenes de ramos generales, también para ir de visita los domingos cuando las familias que trabajaban cerca los esperaban con una fuente, entonces con alguna comida. Bueno, entonces este es más o menos la historia del circo. Ahora ya estamos finalizando nuestro programa, vamos a ir a un chamamé, Puerto Esquina, por los Imaguaré. Sandía madura que se ofrece al viajero, la tarde nos regala su rojo corazón y se acuesta en los brazos de un Paraná sin dueño y se va noche adentro como buscando al sol. Esquina de la patria, tierra de mis amores, también como la tarde me fui con un cantar y dormido en los brazos extraños, aunque amantes, cada vez que no me hallo me consuela soñar. Sueño volver un día a la roja frescura que nos brinda la siesta cuando calienta el sol. Para enero, en el tiempo cuando el amor madura, a recoger los frutos que sembró mi pasión.
la tierra querida, cuna de viejos amores. Mil encantos y primores, recuerdos de mi niñez. Ayer fuiste de mi vida el tesoro más preciado, hoy ausente de tu lado, lloro al no poder volver. Un día de enero cual golondrina alcé mi vuelo pensando en ti. Creí muy pronto volver un día a la hermosa esquina mi Tarahui. Pero se alejan los años y también mis ilusiones. Mil caprichos y pasiones se van con mi juventud. Hoy le imploro al poderoso que al apagarse mi vida se hace esquina querida, un jardín de gratitud. Un día de enero cual golondrina alcé mi vuelo pensando en ti. Creí muy pronto volver un día a la hermosa esquina mi Tarahui. Bueno, tengo acá el libro de Alfredo Videla, que escritor, nació en Mercedes Corrientes el 6 de febrero de 1951, maestro normal, nacional, docente, actor y director del grupo vocacional Bambalinas, escritor de obras, teatrales y también músico. Él publicó entonces este libro y lo presentó acá en Mercedes. Me obsequió este libro, Alfredo, ya fallecido ya hace unos años, y para leer con los ojos del alma, tituló entonces este libro. Para leer con los ojos del alma es una recopilación de versos, poemas, frases, cuentos cortos escritos por el autor durante más de 5 años. Por medio de esta obra, el autor realiza un recorrido por las emociones y sentimientos por los cuales transitamos las personas a lo largo de nuestras vidas. Un libro para leer, pensar, reflexionar y cerca de cómo nos relacionamos con nuestro mundo interno. Alfredo Videla, cuando ya presentó este libro, ya estaba enfermo, estaba en un tratamiento. Bueno, muy bien. Entonces, chamigo. Chamigo. Ser chamigo es ser más que un amigo, un símbolo de amistad muy propio del correntino, que no se le da a cualquiera. No es un vocablo, es un sentimiento, es cariño que yo siento. Es una mano que se estrecha con impulso repentino. Es un mate que se convida, un plato de comida que se sirve. Es un abrazo que se da. Es un rito que se practica tan solo cuando está reconocido el real afecto de aquellos que se consagran amigos. Bueno, muy bien, esto ha sido todo para este programa. Si el destino así lo permite, el próximo martes estaremos nuevamente con un programa de similares características, recordando que mañana miércoles a partir de la hora 14:10, este programa va a ser reiterado luego del informativo de este canal. También lo vamos a cargar en YouTube. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.